Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Brújula de Líder. Muchísimo gusto y un placer estar aquí con ustedes. El día de hoy queremos empezar una serie de episodios súper importantes en los que queremos mostrar a estas mujeres empoderadas que tenemos en nuestro país y que nos brindan un montón de experiencia que queremos compartir con ustedes. Como siempre, me encuentro con Jaime. Jaime, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Irma. Un fuerte abrazo para ustedes que en los diferentes países de Latinoamérica nos escriben. Muchísimas gracias por sacar el rato y compartir con nosotros temas que siempre nos permiten elevar esa capacidad de poder exponer nuestro liderazgo en diferentes ámbitos. Y como lo decía Irma, en esta serie queremos hablar de empoderamiento femenino, ¿cierto? Correcto. Y como ustedes saben, pues tenemos muchos retos que todavía existen en nuestra sociedad. Muchos podrán decir, en una ocasión tuve un amigo que me decía, ¿cómo? Yo no siento que esas cosas sucedan. Y yo decía, claro, porque eres hombre. Entonces me llamó muchísimo la atención porque a veces dentro de las experiencias que tenemos pensamos que no existen muchos sesgos y todavía los hay. El día de hoy tenemos con nosotros a Priscila Zúñiga. Priscila es licenciada en Sociología y Ciencias Políticas. Ella tiene una maestría en Gestión Ambiental y desarrollo local y tiene muchísima experiencia en desarrollo territorial. Además, trabaja con mujeres y juventud rural, sin mencionar pues toda la experiencia que tiene trabajando en el sector público. Bienvenida, Priscila, ¿cómo estás? Hola Irma, un gusto saludarte Jaime, un gran saludo a todos y todas, para mí es un honor estar acá y muy agradecida por este espacio. Muchísimas gracias más bien por estar acá. Yo conocí a Priscila en un evento de Procomer y ella estaba hablando, pues dando una charla de un tema muy específico y yo decía, ¡qué valor, Priscila! Jaime. Sí, de verdad que muy contentos, Priscila, de que estés con nosotros. Estamos buscando y sabemos que es una necesidad justamente por lo que decía Irma, que hay una necesidad de poder ubicar y generar también esa sensación de conciencia de que para las mujeres implica un reto poderse abrir espacio en caminos que a veces son abiertos predominantemente por hombres. Vos fuiste viceministra de Gobernación en la administración Alvarado Quesada hace no muchos años aquí en Costa Rica, en un espacio dirigido predominantemente por hombres. Me encantaría que nos contés un poco acerca de esa experiencia, cómo es estar en un rol de viceministra en, otra vez, un campo en donde predomina esa presencia masculina. Claro, Jaime, bueno, esa fue una experiencia sin lugar a dudas que fue un antes y un después en mi vida. Es una Priscila completamente distinta después de vivir un puesto como esos. Primero, bueno, yo siempre he estado muy agradecida con nuestro señor expresidente en su momento por la confianza y también con en su momento el ministro, don Michael Soto, ¿verdad? Porque el ministro particularmente no me conocía. Entonces, cuando tuve esa experiencia, pues en lo personal, fue bastante retadora en el sentido que primero yo siempre había tal vez tenido aspiraciones políticas desde joven, tenía un grupo de amigos y amigas que habíamos estado con luchas en común, pero siempre había determinado que nunca era suficiente, que tenía que primero terminar la licenciatura, que sacar una segunda carrera, que tener una maestría para poder alcanzar este tipo de puestos de liderazgo. Y creo que también ahí mencionas algo importante y es nunca nos sentimos suficientemente listas. Exactamente, y eso es bastante interesante porque con mis compañeros pares, que estamos como en la misma etapa generacional, muchos de ellos podían estar en proceso de estudio, no haber terminado sus carreras universitarias y sí asumieron este tipo de liderazgos. Entonces, esa fue como una experiencia en su momento que en lo personal tenía apoyo de muchas personas alrededor diciéndome, o sea, ya es el momento, ya puedes asumirlo. Y confiaban más en mí que en su momento que lo que yo confiaba. En ti misma. Exactamente. Durante ese proceso sí fue bastante interesante. Bueno, trabajar con el sector
policial, sector seguridad, en este caso, don Michael, si bien es cierto, yo estaba en la cartera de gobernación, don Michael me había solicitado estar bastante activa con seguridad pública también, entonces tuve la posibilidad de conocer muchísimos liderazgos, ¿verdad? De los cuerpos policiales, estar en temas, migración, gobernación tiene pues unas competencias muy interesantes porque ves migración, ves por ahí el tribunal administrativo, ves diversos temas, ¿verdad? Muy distintos entre sí, temas de proyectos de desarrollo comunal. Y sin lugar a dudas, o sea, no únicamente el hecho de ser mujer fue un reto, sino además que en su momento era una persona joven. Entonces, cuando yo llegué a presentarme, lo primero que me decían era, ay, pero mira, qué jovencita. Y nunca me preguntaban cuál es toda la experiencia que tiene, qué estudió. Lo primero era de una vez descalificándote por la edad. Después de eso también pues viví experiencias de procesos de negociación donde teníamos que sentarnos en la mesa. Se dirigían a mis asesores hombres que incluso eran más jóvenes que yo, ¿verdad? Claro. Tremendo. Y o después, otra de las experiencias bastante retadoras era que me decían, bueno, usted está casada, está soltera, la puedo invitar a bailar. Y bueno, cuando me dijeron, usted está casada o soltera, yo les dije, bueno, eso no viene en su momento, no es algo que sea necesario que lo sepan. No, es para ver si la llamo señora o señorita. Bueno, llámeme viceministra, ¿verdad? Porque Claro. es como una de las formas donde vas poniendo límites y eso yo se lo compartí en su momento a nuestro exministro y él me decía, pero Priscila, ¿pero qué es eso? ¿Por qué tanta falta de respeto? Y yo les decía, vea, señor ministro, usted es hombre. Y yo pago por ver si a un hombre, viceministro, ministro, le hacen lo mismo, ¿verdad? Entonces eran experiencias que no importa la cantidad de títulos que una tenga, tiene que estarse legitimando y legitimando para poder ser escuchada hasta que ya tenés que tener como un liderazgo fuerte, porque si tenés un liderazgo conciliador, ese es un problema, porque la misma sociedad entonces te invisibiliza, ¿verdad? Estás describiendo mucho, Priscila, lo que la ciencia ha catalogado como el síndrome del impostor. También. Y no sé si de alguna manera coincidís con esa sintomatología de pronto decir, no, es que a lo mejor tienen razón, o sea, a lo mejor es que estoy muy joven, a lo mejor es que me falta, a lo mejor es que esto. Sabemos, por ejemplo, que una Michelle Obama ha escrito muchísimo acerca del síndrome del impostor y cuánto lo experimentó en su momento. Entonces, me salta la curiosidad si de pronto, en tu caso, es algo con lo que conectaste en algún momento. En su momento, más allá de ser una persona joven, porque bueno, esa es una experiencia. Otra experiencia la experimenté dando clases cuando tenía 25 años de sociología a otra carrera en una universidad privada y todos, tenía estudiantes que me decían, ay, pero profe, yo soy mayor que usted, ¿verdad? Entonces como desde muy joven, yo, bueno, me ha gustado ser como muy activa, ¿verdad? Entonces ir explorando distintas áreas para ver qué es lo que me gusta y me apasiona y creo que en su momento el hecho de ser una persona joven no fue algo determinante. Más que todo, tal vez en ese síndrome de impostor, como lo mencionas, era ¿dónde está el éxito? ¿Hasta dónde tengo que llegar? Tengo que demostrar que sí puedo y a través de los títulos, ¿verdad? Porque aunque tengas experiencia, si no tenés esa cantidad de títulos en mi imaginario, ¿verdad? No voy a lograr demostrar que soy digna de la posición y el puesto. Claro, ya después de esa experiencia, completamente se me fue transformando esa forma de pensar, ¿verdad? Y bueno, y además que conocí otro tipo de liderazgos y ya no estoy tan de acuerdo con esa versión de Priscila en ese momento. Pero creo que sí, que es importante porque cuando hablamos de todo esto hay diferentes posiciones acerca de esto, ¿no? Creo que hay unas muy extremistas en donde a mi manera muy personal de pensar, nos hacen quedar mal también a las mujeres cuando van y pelean por cada cosa o porque todo les incomoda. En mi caso es un tema es una realidad que tenemos, como tú lo decías, o sea, cuando se están refiriendo a mí, deberían de referirse de la misma manera con el respeto que lo hacen con un hombre. En mi caso particular, yo tenía en una de las empresas donde trabajé un gerente que estábamos todos en una sala y cuando yo daba una opinión
que para mí era muy inteligente, ¿verdad? Él seguía hablando, ¿verdad? O sea, como que, ok, ya habló, me dejó hablar, pero no hubo ningún comentario ni absolutamente nada a lo que yo había dicho. Y luego venía otro de los chicos y decía casi que lo mismo que yo dije y él sí estaba completamente de acuerdo. Entonces, no es que nos querramos quejar de todo, no es que querramos que nos traten diferente, es que hay ocasiones, porque coincido que no son todas, hay ocasiones en las que necesitamos hacer ver que no nos están tratando de la manera correcta. Sí, completamente. Eso es muy común, ¿verdad? Cuando está Ujú. una mujer hablando y llega un hombre y lo dice, y entonces la gente le pone atención a lo que dijo el hombre cuando minutos antes las mujeres ya lo han Ujú, dicho, ujú. ¿verdad? Y efectivamente es que de eso tenemos muchísimos estudios que lo demuestran de cómo, pues, los roles de las mujeres en puestos de toma de decisión son bastante retadores en Ujú. ese sentido porque tienen que estar demostrando más. Aquí les voy a compartir, no Ujú. completamente vinculado a este tema que estás Claro. mencionando, pero sí otro de los temas es que generalmente las mujeres esperan a tener casi hasta el 100% para Ah, aplicar sí, sí, a sí, este sí. tipo de posiciones, ¿verdad? Mientras que los hombres tienen un 70 y Y lo envían su hacen. currículum. Y ya Ajá, es un tema interno, ¿verdad? No estamos exacto. diciendo que el hombre es malo porque lo hace. No, no, es un tema interno de nosotros como mujeres que necesitamos esa validación constante Ajá. para sentirnos capaces. Sí. No, y es como lo dices Priscila. Amy Cuddy en su investigación señaló que mucho de eso se debe a la presencia de testosterona. Es decir, la mujer al tener menos Ujú. testosterona, por un tema ya Físico. propiamente Ujú, genético, podemos decir, ujú. eso hace, y ella lo explicó en su investigación, dice, por ejemplo, en un grupo de estudiantes universitarios, quienes más tenderían a levantar la mano en una clase universitaria, así, Ajá. exponiéndose, son los hombres. Decía, la mujer va a levantar la mano así. Dice, y es Sí. precisamente por la presencia de testosterona. Aquí Ujú. es en donde a mí lo que me salta es ese reto justamente de empezar, y lo dijiste hace un rato, Priscila, de poner esos límites Ujú. y de empezar a decir, no, no a mí no me falta nada, que implica otra vez un enorme reto precisamente porque hay un gap, podríamos decir, hay una diferencia, Sí. digamos, a nivel, a nivel Ujú, genético, podríamos ujú. otra vez Pero yo argumentarlo. creo que ahí es donde tal vez Priscila nos puede compartir un poco su experiencia, porque en el caso de personas o que tenemos hijos o que trabajamos con jóvenes, es algo que creo que tal vez ya esa generación está un poquito avanzando más en ese sentido, en cómo nosotros ese chip se lo cambiamos también a las chicas, ¿verdad? Claro. De cómo las chicas tienen que sentirse más empoderadas, tienen que sentirse más seguras. Y sé que hay cierto trabajo también en función de las universidades para tener más mujeres en posición, en carreras de ingenierías y todo esto, ¿verdad? Pero todavía nos falta. Y tú trabajas con jóvenes. ¿Cuál es ese reto que tú tienes con ellos? Bueno, digamos, yo trabajo específicamente Ujú, con juventudes rurales, ¿verdad? Siempre partimos del hecho de que las personas jóvenes no son todas iguales. ujú, No es lo mismo trabajar con personas jóvenes en determinado rango etario, 18 a 25, a 25 a 35, a ujú, juventudes que tienen condiciones socioeconómicas bastante altas, a personas que están en condición de pobreza, a personas urbanas o ujú, personas que están en zonas rurales, ¿verdad? Entonces, las juventudes rurales todavía tienen muchísimos más retos porque no tienen las mismas condiciones de ujú, privilegio que otros tipos de juventudes y además de eso enfrentan muchísimas brechas que les ponen en condiciones de ujú, desigualdad, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me refiero? Temas de pobreza, de acceso a la educación, acceso a recursos. Entonces, son elementos que sin lugar a dudas, de hecho nosotros trabajamos mucho con temas de ujú, liderazgo porque es un elemento que puedes tener muchísimo conocimiento, pero a la hora de querer posicionar tus ideas, de alcanzar puestos, de establecer agendas, se convierte todo un reto. ujú, Y aquí quiero señalar que, por supuesto, las mujeres siempre lo han tenido todavía más complicado. ¿Por qué? Porque en épocas pasadas, estos espacios han sido siempre ocupados en las esferas de lo público por los hombres, porque las mujeres estaban asociadas a lo privado únicamente. ujú. Entonces era trabajo doméstico, era dedicarse al cuidado, ¿verdad? Y bueno, poco a poco las mujeres entonces empiezan a alcanzar derechos, ¿verdad? Muchas a costa de sus vidas, para poder justamente ir conquistando también la esfera
pública, ir alcanzando puestos de toma de decisión, pero ¿qué pasa? Que también se nos demanda estar al mismo nivel que estábamos antes en lo privado y además en lo público. Entonces tenemos que ser perfectas en todo. Es el triple trabajo. Claro. Digamos, si analizamos también incluso las estadísticas en temas de cuidados, las mujeres tienen hasta 3 jornadas más que los hombres, ¿verdad? ¿En qué sentido? En que dedican horas a trabajar, horas a cuidar a los hijos, a los primos, a los tíos, o sea, todo el mundo, y además de eso, al trabajo doméstico. Y entonces el espacio para, qué sé yo, para, no sé, ir a socializar con tus amigos o tus amigas, con quien quieras, no existe. No existe el espacio para el descanso para las mujeres. Y por supuesto que en las juventudes, mujeres de zonas rurales todavía la tienen más complicada en ese sentido, porque tienen 3 jornadas más, ¿verdad? Y eso es una realidad que lo tenemos a través de las distintas encuestas del uso del tiempo de los países con los cuales cuentan. Entonces, y sí hay sus excepciones, ¿verdad? Tampoco para que no se sientan. No, sí hay excepciones. Hay sí, sus por excepciones. supuesto. Hay hombres hoy en día también que son muy... Que tienen un rol más bien muy de casa, muy de lo que se suponía en ese entonces que teníamos que hacer las mujeres. Diferente, correcto, como decís. Y un aprendizaje, ¿verdad? Creo que mucho también tiene que ver con la educación que han tenido, ¿no? Y acciones afirmativas, que eso es justamente lo que decís. Por ejemplo, hay muchos esfuerzos desde los estados, desde las universidades, trabajos conjuntos con organismos internacionales donde se promueve justamente que este proceso de socialización se vaya transformando, donde tengamos pues avances en oportunidades de participar, de liderar, ¿verdad? Entonces, efectivamente, vamos moviendo poco a poco las agujas. Tenemos retos, pero como vos decís, no podemos tener un panorama únicamente negativo, sino que trabajamos con las mujeres para que tengan condiciones de empoderamiento, pero también trabajamos con los hombres, porque siempre el poder participar, ¿verdad? Y a eso se le llaman como las nuevas masculinidades. El hecho de que podamos participar en mismas condiciones implica también que personas sean poder y sean espacio y sean sus intereses. Entonces es como un trabajo conjunto, porque si no el cambio no lo podemos hacer. Tenemos que trabajar hombres y mujeres conjuntamente, porque si no vamos a seguir en las mismas condiciones de desigualdad. No, y aquí se ve otra vez que has venido haciendo un extraordinario trabajo cerrando esas brechas de las que hablabas. Y me encantaría saber si se te viene a la mente, Priscila, algún caso en particular de alguna mujer quizá en esas condiciones que estabas describiendo, en donde a lo mejor, por ejemplo, en zona rural es todavía más desafiante, y que hayas podido ver un progreso significativo. ¿En dónde estaba esta mujer? No tengo idea, como decías, de la edad, no sé si de pronto decir qué tan chica o qué tan grande, pero ¿en dónde estaba ella? Y a través de ir cerrando esas brechas, ¿en dónde la podemos imaginar ahora? Bueno, digamos, esas ya son temas de brechas estructurales, entonces tenemos que pasar como muchos años trabajando con estos grupos para poder ver estas transformaciones, ¿verdad? Nosotros en nuestro caso, donde yo trabajo, somos un organismo internacional que lo que hace es contribuir a las acciones que realizan los estados, ¿verdad? En nuestro caso hemos dado capacitaciones a mujeres jóvenes en eso. Cuando trabajamos con personas jóvenes, el rango etario es entre los 18 a 35 años. Entonces, siempre cuando empezamos, por ejemplo, a hablar de temas de cuidados o empezar, por ejemplo, hay un ejercicio donde siempre las ponemos a ver qué hace desde que se levanta hasta que se acuesta, ¿verdad? Entonces se hace un reconocimiento de esas horas y al final decimos como, bueno, ¿y hay algún momento donde esta responsabilidad usted la puede delegar en alguien más de su familia o alguien más de otro miembro que le pueda apoyar para que usted también tenga espacio con usted misma? Entonces empiezan a reconocer que justamente pueden delegar. Es algo que tal vez tendremos tan interiorizado nosotras, las mujeres, que ni siquiera nos imaginamos que podemos delegar algunas actividades para que podamos tener ese espacio de autocuidado. Entonces, digamos, hemos tenido experiencias trayendo a personas a Costa Rica o también trabajando con personas en otros países, por ejemplo, en Guatemala, hemos trabajado también en Uruguay, ¿verdad? A mí Uruguay me encanta porque en términos de derechos, ellas están muy posicionadas y lo tienen muy claro.
Pero igual como Latinoamérica tenemos todavía muchos retos en los cuales avanzar, ¿verdad? Entonces, yo no te podría asegurar que efectivamente se cambió completamente y se redujo esa brecha estructural, porque ya quisiera, ¿verdad? Si en mi poder estuviera, ya quisiera yo que esas brechas no existieran, pero sí al menos podemos contribuir en la toma de conciencia para que las mujeres puedan hacer sus transformaciones en sus esferas, en lo individual, y si pertenecen a alguna organización que lo compartan en colectivo. Qué bueno que mencionas justamente ese tema de la conciencia, porque de lo que hemos venido hablando justamente y de tus propias experiencias, Priscila, yo caigo en la cuenta de que hay una serie de prejuicios de las que no somos conscientes. En una capacitación, por ejemplo, en la firma que yo represento, conversamos acerca de liderazgo inclusivo y traemos una serie de prejuicios que en ocasiones se presentan en un ambiente profesional de los cuales no nos hacemos conscientes. Por ejemplo, ese escenario que vos mencionaste, de que de pronto en un espacio de trabajo los hombres se dirigen a tus asesores hombres. Ah, sí, tremendo. Sí, y eso es otra vez Sí. un prejuicio que muy posiblemente se da de manera inconsciente. Yo quisiera creer que no lo hacen al propio. Quiero creerlo. Pero Sí. en el hipotético de que sea un prejuicio, es más bien cómo elevamos esa conciencia. Y esa es mi pregunta para vos. Si has encontrado algún elemento que nos permita encender esa llama para que el camino sea más iluminado hacia esa conciencia. Sí, efectivamente, bueno, en mi caso ha sido un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Todo esto no es gratuito en el sentido de que he tenido que compartir en colectivo, he aprendido con otras personas y otros liderazgos. Entonces, digamos, la forma en la cual se llama conciencia, yo tiendo a incomodar. ¿Por qué? Porque efectivamente eso es como la forma para poder llamar la atención y visibilizar que una conducta está siendo irrespetuosa, ¿verdad? En lo profesional y en lo personal. Entonces, o sea, como por ejemplo en este caso que les digo, siendo viceministra, en una mesa de negociación que me dicen que si estoy casada o soltera, o sea, eso que tiene que ver con la negociación, ¿no? Entonces... Para llamarle señora o señorita. Señora o señorita. Y si no quiero ninguna de las dos, imagínate. Entonces, efectivamente, pero bueno, eso no es como la mejor herramienta. Desde la experiencia profesional, eso pasa por elementos de contexto, de normas, de costumbres, de creencias y sobre todo de procesos de educación y socialización. Aquí saco mi corazón sociológico, ¿verdad? Porque efectivamente todas las personas respondemos a grupos determinados en donde, o sea, si yo tengo mis creencias y tengo conductas que eso son consideradas normales, no las voy a cuestionar hasta el momento en que me encuentro ante esa situación. Por ejemplo, incluso a mí misma como mujer me sucedió en su momento. Yo recuerdo que tenía una compañera en mi trabajo de joven, cuando estaba como 26, 27 años, ¿verdad? Tenía una compañera, trabajábamos en un despacho ministerial, tenía una compañera que quedó embarazada, tuvo a su bebé, y no había un espacio de lactancia en ese momento. Entonces las personas le dijeron, vaya y sáquese leche al baño. Sí, a mí me tocó eso todavía. Y entonces ella llegó y su respuesta fue, pero usted va a comer al baño, no me mande a mí a darle la comida de mi bebé a un baño. Y yo no era consciente de eso porque incluso siendo mujer no tenía esa experiencia de vida, y ahí es donde también tomas conciencia de ello, ¿verdad? No, incluso no únicamente entre hombres y mujeres, sino hasta entre nosotras mismas, que tenemos que enfrentarnos a determinada situación para ver que un comportamiento no es normal. Y bueno, y por suerte ahora las salas de lactancia son obligatorias, ¿verdad? Pero es de esa forma como vas pues generando
además de ser incómodo, a través de procesos de socialización y cuestionando realmente, siempre. Creo que ahí entra mucho el tema de la empatía, ¿verdad? También. Que creo que es donde tenemos un rol, tanto hombres como mujeres, de tratar de ponernos en los zapatos de la otra persona y entender la posición de la otra persona, porque como tú misma decías en el ejemplo que mencionaste, tú no habías tenido hijos, no tenías esa necesidad, no sabías, tal vez no habías dimensionado que era necesario hasta que alguien lo dijo, ¿verdad? Pero es muy diferente decir, ay, pero ¿cómo? Si puede ser igual en el baño, a decirte, no, para esta persona no es así, las razones son estas y estas. Creo que cambia mucho cuando nosotros empatizamos con algo que no conocemos, porque creo que donde tal vez atacamos o donde no apoyamos es por nuestra falta de conocimiento. También, efectivamente. Bueno, todo es un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Y así es como poco a poco a través de la historia se van ganando los derechos, se van avanzando hacia derechos, porque hay procesos que no necesariamente los reconocemos, nos quitamos los anteojos y podemos verlo de otra manera, y entonces de esa manera ir visibilizando que hay acciones que hay que hacer. Recuerdo también que tenía hace poco una discusión con una persona que me decía, es que no entiendo por qué vos siempre mencionas que temas de cuidados de las mujeres, ¿verdad? Para que, digamos, que las mujeres tienen que únicamente, o sea, que visibilizarse el trabajo, es decir, que sea pago. Y yo lo he mencionado, es que históricamente el Estado, el sector privado, toda la sociedad se ha beneficiado del trabajo no reconocido de las mujeres para que tengan sociedades productivas, para que le funcionen a todos los sectores, sin cuestionarse el sacrificio desde lo individual. ¿Qué pasa si empezamos a hacer una corresponsabilidad de compartir para que nosotros tengamos también esos derechos? Y recuerdo también acá un caso que esto lo vemos en todos los niveles, ¿verdad? Una amiga mía muy querida, ella fue la tercera mujer presidenta en la historia de Costa Rica en el Congreso, es decir, en la Asamblea Legislativa. Y además la persona más joven en su momento, y ella me compartía cómo después de la jornada todas las diputadas que eran mamás, siendo ellas congresistas, uno pensando que tienen las condiciones para poder sostener una corresponsabilidad en sus hogares para la crianza de sus hijos, tenían que salir corriendo a atender a sus hijos e hijas, a hacer las tareas del día siguiente, mientras los diputados se quedaban negociando en los famosos happy hour, ¿verdad? En los cócteles. Entonces, y bueno, y a veces las tomas de decisiones se hacen en esos espacios. Entonces, desde un tema de alto nivel que no tenés la misma condición, o sea, hasta que vos te imaginas cómo una diputada tiene que, no puede participar, no, tiene que justamente, y no se hace la misma similitud con los hombres. Sus compañeros hombres no salían corriendo a hacer las tareas con sus hijos, pero las compañeras diputadas sí, ¿verdad? Y si eso, por ejemplo, en el caso que yo trabajo con el sector actualmente de agricultura, si eso lo trasladamos a las mujeres en la ruralidad, es todavía más marcado todavía, sí. Porque se asocia a que es normal y es interiorizado. Es lo esperado. Ajá, y es lo esperado, exactamente. Y mucho tiene que ver también el tema, y creo que ahí todos los papás, me parece que tenemos un rol muy, muy grande, y es el tema de ir educando a estos pequeñitos, ¿verdad? En cómo esto puede ser diferente, porque de hecho creo que históricamente parte del tema donde se miraba, tal vez con nuestras mamás o nuestras abuelitas, el tema de estos sesgos era en la misma casa, porque ellas fueron educadas de esa manera y así nos educaron y sucesivamente vamos así, ¿no? Históricamente. Cállate, yo las mujeres, o sea, las personas más machistas que conozco son mujeres. O sea, sí, correctamente. Te voy a decir. Muy triste, pero es cierto. Entonces, justamente por eso digo yo que el tema de que tenemos que tener esa responsabilidad de cómo decimos, cómo educamos, incluso cómo corregimos a nuestros hijos y hijas, porque en mi caso yo tengo una pareja. Entonces yo, por ejemplo, el domingo yo les digo, bueno, a los dos les toca limpiar. Uno barre y el otro trapea, ¿verdad? O el palo piso, trapear, ¿sí se entiende? Sí. Okay. Entonces es por igual lo tienen que hacer. O sea, si usted ensucia un plato, lávelo. O sea, sea él o sea ella. Y si no hay comida, busque qué cocinar. Entonces son cosas como muy básicas para mí que tienen que enseñarse en casa, que cuando ya los ves en la calle, etcétera,
ya ellos van ya con ese chip, ¿verdad? Entonces creo que sí tenemos una responsabilidad muy grande en las casas. Así es, recuerdo igual desde la experiencia personal, mi abuelo materno, que era, bueno, ya él falleció en el 2020, pero fue una persona clave e importante de mi vida. Recuerdo siempre cómo a mi hermano menor que yo les decía, no, tienen que servirle a él la comida, ¿verdad? Wow. Y después, o sea, y a mí era, usted sírvase. Entonces, desde ese momento, claro, desde ese momento vas viendo cómo se va reproduciendo este tipo de roles. Llego a la universidad, no es algo de lo cual me sienta orgullosa, pero era lo que había en el momento, ¿verdad? Tenía mi cuarto súper desordenado, estaba en exámenes finales, estudiando las dos carreras, y llegaba mi mamá enojada y me decía, Priscila, ¿cuándo vas a acomodar tu Tu cuarto. Y yo no tengo tiempo para eso. Entonces le decía a mi hermano, que limpia espectacular, cocina delicioso, todo lo que yo no saqué, ¿verdad? Él es así como impecable. En ese momento tenía una beca de asistencia, entonces ganaba 20,000 colones, que son como $40 al mes. Entonces le decía yo, te doy de esos 20,000, te doy 5,000 colones, que actualmente serían unos $10, y usted me limpia el cuarto para que mami me deje en paz, mientras yo sigo estudiando para mis exámenes finales. Entonces, claro, todos nos veíamos beneficiados, ¿verdad? Claro. Bueno, yo no sé por qué no sentirte orgullosa, porque aprendiste desde muy joven A negociar. la gestión de recursos que luego llevaste a la gestión pública. Claro. Ya le hicimos chillarse, pero para mí estuvo bien jugado. Sí. No, bueno, soy famosa por ponerme roja de todo, pero bueno, actualmente mi hermano cocina impresionante, esa no es mi habilidad. Ajá. Y bueno, yo ya entrada un poquillo más en edad, me cuestiono si tal vez tuve que haber invertido algo en temas, claro. Desde chiquitita siempre era muy disruptiva, entonces, no sé, mi mamá me decía, lave los platos, y yo le decía, voy a estudiar mucho para nunca más hacer esto, ¿verdad? Pero bueno, así finalmente son procesos de aprendizaje, y yo creo que el hecho de que o sea, que tal vez en su momento era porque yo siempre cuestionaba sus roles, porque no quería que se me asociara estrictamente a esos roles, ¿verdad? Pero actualmente yo digo, bueno, creo que son roles para la supervivencia, son roles que todos y todas debemos de saber, ¿verdad? No sé, en otros países, en otras culturas te enseñan construir tus propias cosas, hacer tus propios muebles, hacer vos misma independiente o vos mismo independiente, ¿verdad? No tener que estar dependiendo de otras personas para poder sobrevivir. Entonces yo creo que en los procesos de socialización, desde que estamos pequeños y pequeñas, se nos debe enseñar a eso. Bueno, de hecho, creo que los que nos llevan años luz en esto, creo que es los asiáticos, porque yo veo que en las escuelas, no estoy segura si son japonesas o coreanas, pero parte de la clase es limpie, sí les dan comida, pero ellos tienen que lavar todos lo que ensuciaron, tienen que limpiar la escuela, y todos aprenden a hacer labores del hogar, ¿verdad? Completamente. Bueno, digamos, si vamos a ver temas de educación, países en condiciones ya de desarrollo, lo primero que te enseñan es cómo convivir en comunidad, sobre educación vial, sobre temas de cómo apoyas en proyectos de desarrollo, ¿verdad? Entonces, efectivamente, te van cambiando esta forma de educación, y ahí vemos pues la diferencia en los avances que tenemos en estos procesos, ¿verdad? Y cómo poco a poco, con estos pequeños cambios que tenemos desde nuestra socialización primaria, es decir, desde la familia, la socialización secundaria, cuando entramos a la escuela, cuando tenemos a compañeros, compañeras, amigos, amigas, profesores, ¿verdad? Cómo va siendo clave para que la persona vaya desarrollando sus herramientas. Y un tema que tal vez no hemos abordado, que también es clave, es todo el trabajo de salud mental que tiene que trabajarse también las personas, ¿verdad? Porque tiene que ir acompañado de procesos de transformación y siempre estar revisando las emociones. Porque... Bueno, y eso es súper importante, porque también las mujeres tendemos a tener un sentimiento de culpa eterno, ¿verdad? Sí. O sea, hoy no puedo ir al
el recital o la cosa de mi hijo y me siento muy mal, o sea, van a haber días que no voy a poder, pero no nos acostumbramos a dejar ir, ¿verdad? Efectivamente, que es parte, igual volvemos a lo mismo, de la forma en cómo hemos sido socializados y socializadas. Entonces, acá lo importante es como reconocer e ir tratando de avanzar y hacer acciones que nos permitan generar, y pues, estos cambios, ¿verdad? Dentro de también los retos individuales, recuerdo que mi puesto actual, por ejemplo, cuando no, bueno, yo actualmente he tenido como tres posiciones en el trabajo en el cual me encuentro, pero cuando yo ingresé, me acuerdo en su momento que estaba aplicando y pedían una persona economista, y por acá no te ofrezco nada de economía, ¿verdad? Te ofrezco sociología y ciencias políticas, pero nada de economía, pero tenía todos los requerimientos efectivamente de lo que correspondía a la parte de experiencia. Entonces, una señora a quien yo quiero mucho, que fue compañera de trabajo, me dijo, Priscila, ¿por qué no aplicas? Anímate, o sea, cambia eso, deja de pensar que tenés que tener todos los requisitos al 100%, ¿verdad? Y me cuentan ya internamente en el trabajo que mis compañeros en el primer proceso de selección no salí, hicieron las entrevistas y dijeron, no, estos perfiles no los estamos buscando, volvieron a revisar todos los currículums, ahí salió el mío, me hicieron la entrevista y bueno, topé con la suerte de que se brincaron el requisito de economía. Ah, muy bien. ¿Verdad? Muy bien. Entonces esos son como, igual, como te digo, o sea, esos procesos de transformación que tiene que ir llevando una misma para poder creer en una misma, en sus conocimientos, y pues eso me permitió en su momento ir creciendo hasta tener actualmente ahí mismo en esta organización un puesto de toma de decisión. Bueno, creo que tal vez para ilustrar un poco el impacto de lo que tú dijiste es que tal vez muchos de los que nos ven, no sé, creo que varios de los que nos ven trabajan más en el sector privado, en donde ese requisito que tú dijiste no hubiera importado tanto, pero en el sector público sí. Porque es cuando ponen los requisitos, es como, si no los tiene todos, no pasa, ¿verdad? Exacto. Entonces, por eso tal vez es tan importante que ellos hayan permitido que aunque tú no tuvieras eso, pudieras avanzar. De hecho, a una amiga mía le pasó, o sea, ella estudió trabajo social, ha trabajado en cosas de recursos humanos y todo. Cuando salió la jefatura, bueno, como ella trabajaba en recursos humanos, estudió una maestría en recursos humanos, y cuando se abre en el sector público la jefatura para recursos humanos, le dicen que no, porque su título de bachiller es de trabajo social, aunque tuviera la maestría en recursos humanos. Entonces ahí es donde tú ves qué tan estrictos son y qué tan importante es que lograran hacer eso contigo. Claro. Bueno, y actualmente también el mercado y el sector te va demandando una serie de habilidades, ¿verdad? Que ya no son estrictamente vinculadas a los títulos. O sea, ahí también tenés la experiencia de títulos, pero también las habilidades blandas actualmente en los puestos laborales son bastante importantes. Y bueno, además nos enfrentamos con todo el mundo de la inteligencia artificial, que eso daría muchísimo de qué hablar, ¿verdad? Actualmente en la toma de decisión, que te va demandando justamente estarte actualizando, ir fortaleciendo todas tus distintas áreas para poder justamente pues aplicar. Efectivamente, esa es una condición excepcional, no, tal vez una condición también de privilegio, ¿verdad? Sí, porque no es algo que generalmente ocurre. Priscila, muchas mujeres que siguen Brújula del Líder tienen roles gerenciales, pero hay muchas otras que aspiran a poder hacer crecer su liderazgo. Quizá para ir concluyendo, me encantaría que le compartas un muy buen consejo de alguien que ha logrado abrirse camino en diferentes ámbitos a nivel profesional, tal vez para esa mujer que de pronto pues se ha esforzado mucho para poder, no sé, terminar su bachillerato de secundaria, tal vez por madurez, para esa mujer que de pronto aspira a tener un puesto profesional para sacar adelante a sus hijos, a esas mujeres que la pulsean, como diríamos, Priscila. ¿Cuál sería tu consejo justamente para empoderar a cada una de estas mujeres que ven Brújula del Líder?
Bueno, sin lugar a dudas, para mí es algo importante y estratégico creer en una misma. Si vos estás haciendo tu trabajo constante, si estás realmente esforzándote, todo esfuerzo, toda disciplina siempre tiene un buen resultado. Entonces, para mí lo estratégico es que lo haga, que no importa si una se equivoca, una aprende, pero sigue adelante, ¿verdad? Básicamente el proceso en la vida es ir aprendiendo qué te gusta, qué no te gusta. Si sos una persona joven, no vas a tener tu vida resuelta, o sea, vas a tener que en algún momento fallar para no volverlo a repetir y no importa. Eso también está bien, es parte del proceso de aprendizaje de la vida. Cuando vemos a personas en puestos gerenciales súper altos, no es que esa persona no se haya equivocado, o a veces vemos historias de personas líderes, por ejemplo, que empezaron su liderazgo hasta ya después de que ya no son jóvenes, Ajá, ¿verdad? correcto. No vamos a entrar tal vez, qué sé yo, 40 Jóvenes años. maduros. Jóvenes maduros. Si aquí yo no sentí ninguna pedrada para nada. Chavorrucos, dice mi hijo. Que tuvieron que pasar una serie de retos hasta que lograron consolidar ese liderazgo. Y bueno, lo que también está tras de todo un liderazgo es que no siempre vas a quedar bien con todo el mundo, pero tenés que quedar bien con tus principios y tus creencias y nunca traicionarte. Porque si estás haciendo o tomando una decisión que no va con vos misma o con vos mismo, para quien vea también el programa, ¿verdad? Ahí, pues efectivamente eso es un peso que se va a cargar siempre. Entonces, para mí es estratégico. Crean usted y no se traicione a usted misma ni a sus principios, porque efectivamente eso es lo que va a llevarla a uno a crecer y equivóquese. O sea, no puede uno caerle bien al mundo entero, pero sí puede usted ser fiel a lo que usted cree. Muy bonito. Muchas gracias, Priscila. Gracias Bueno, a esperamos ustedes. que este tema les haya gustado. Priscila, gracias por toda la experiencia que nos has compartido, por esos tips, por todo lo que tú has vivido, muchos podemos aprender y pues muchísima suerte en tu camino a seguir allanando ese espacio para que podamos tener pues esa representación que creo que es muy importante que tengamos en el sector público. Muchas gracias, Jaime. Gracias a ustedes, Priscila, de verdad honrados con tu presencia. Irma, de verdad como siempre, pues un privilegio compartir. Y a ustedes también las gracias por seguir cada uno de los episodios de Brújula de Líder. Recuerden que estamos apenas iniciando esta serie dedicada al empoderamiento femenino. Así es, Jaime, así es que esperamos que puedan ver todos los episodios y muchísimas gracias por estar con nosotros.